En el verano de 1588, el vasto imperio español bajo el rey Felipe II lanzó una de las expediciones navales más ambiciosas y audaces de la historia, la Armada Española. Este enorme conjunto de más de 130 barcos y más de 30.000 hombres tenía la misión de invadir Inglaterra, derrocar a la reina Isabel I y restaurar el catolicismo en el país. Pero la Armada no solo representaba un esfuerzo militar, era la culminación de décadas de tensión religiosa, política y económica entre dos potencias rivales que luchaban por la supremacía europea. Felipe II había dedicado gran parte de su reinado a fortalecer el poder español, que se extendía por Europa, América y Asia. Su ambición de consolidar la hegemonía católica chocaba con la Inglaterra protestante, que se había convertido en un refugio para los disidentes y piratas que hostigaban las rutas españolas. La Armada era un intento de poner fin a esta amenaza y reafirmar la dominación española en los mares. Los preparativos para la expedición fueron colosales. Los astilleros españoles trabajaron sin descanso para construir y armar las naves, mientras que la logística para reunir soldados, marineros, provisiones y armamento alcanzó una escala sin precedentes. Sin embargo, esta masividad también implicaba retos enormes. La coordinación, la comunicación y la velocidad se vieron comprometidas por el tamaño del convoy. La Armada contaba con galeones bien armados, naves de transporte y una variedad de barcos especializados, pero también con ciertas limitaciones. La flota estaba diseñada para enfrentarse a una invasión anfibia, y su lento movimiento dificultaba maniobras rápidas. Por otro lado, los ingleses, aunque contaban con menos barcos, poseían embarcaciones más ágiles y tripulaciones con experiencia en combates costeros y piratería. La estrategia española dependía de una unión con las fuerzas terrestres de Flandes para asegurar un punto de desembarco en Inglaterra. Sin embargo, esta coordinación se vio obstaculizada por retrasos y problemas logísticos. La Armada zarpó desde Lisboa en mayo de 1588, con la intención de navegar hacia el Canal de la Mancha, establecer control marítimo y facilitar la invasión. Al llegar al canal, la flota española encontró una resistencia inesperada y feroz. Los comandantes ingleses, liderados por figuras como Lord Howard de Effingham y Sir Francis Drake, emplearon tácticas innovadoras y aprovecharon la superioridad en maniobrabilidad y conocimiento local. Utilizaron barcos más pequeños y rápidos para hostigar a la Armada, atacando en formaciones dispersas que minaron la cohesión española. La batalla que siguió fue intensa y prolongada. El 29 de julio, una flota inglesa lanzó una serie de incendios intencionados, conocidas como barcos incendiarios o fire ships, que causaron caos y pánico en las filas españolas. La Armada se vio forzada a romper sus formaciones para evitar los ataques, perdiendo organización y disciplina. Los ingleses aprovecharon esta situación para atacar desde posiciones ventajosas, infligiendo daños severos. Durante días, ambos bandos lucharon con gran determinación. La experiencia de los marineros, la calidad de las armas y la resistencia física jugaron papeles cruciales. Sin embargo, la Armada comenzó a sufrir pérdidas significativas y su capacidad para mantener la ofensiva se deterioró rápidamente. El factor climático también jugó un papel decisivo. Los vientos fuertes y las corrientes en el canal favorecieron a los ingleses, que podían maniobrar mejor con barcos más ligeros. La flota española, más pesada y menos flexible, se vio constantemente a merced de estas condiciones. Las tormentas y mareas dificultaban aún más la navegación y aumentaban el desgaste de la tripulación. Al final, la Armada no logró su objetivo de invadir Inglaterra. Las pérdidas materiales y humanas fueron enormes, y la flota se vio obligada a retirarse hacia el norte, intentando rodear las costas de Escocia e Irlanda para regresar a España. Este viaje de regreso se convirtió en una pesadilla, ya que muchos barcos naufragaron en las peligrosas costas debido a las tormentas, dejando cientos de muertos. La derrota de la Armada fue un punto de inflexión en la historia europea. Rompió la percepción de invencibilidad española y elevó a Inglaterra como una potencia naval emergente. La victoria no solo salvó a Inglaterra del dominio español, sino que también impulsó un cambio en el equilibrio de poder que marcaría los siglos siguientes. Además, esta confrontación evidenció la importancia de la innovación naval, la estrategia adaptativa y la resistencia humana ante adversidades extremas. La Armada, a pesar de su fracaso, dejó un legado de valentía, sacrificio y la complejidad de la guerra en mar abierto durante la era moderna. El choque entre estas dos naciones fue más que una batalla naval, fue una lucha ideológica y cultural que definió la identidad europea y el rumbo del mundo. La historia de la Armada española sigue siendo un recordatorio de cómo el poder, la ambición y el destino pueden converger en eventos que transforman la historia para siempre. El viaje de regreso de la Armada española se convirtió en una terrible odisea.
marcada por tormentas implacables y mares traicioneros. Después de ser golpeada por la flota inglesa en el Canal de la Mancha, la Armada intentó navegar hacia el norte, bordeando Escocia y luego descendiendo por Irlanda para llegar a España. Sin embargo, el infame clima del Atlántico Norte resultó ser un enemigo despiadado. Muchas embarcaciones naufragaron en las costas rocosas o quedaron destrozadas contra los acantilados, mientras que otras fueron arrastradas fuera de rumbo. La pérdida de barcos no solo se debió a la batalla, sino también a la furia de la naturaleza, lo que evidenció cómo los factores ambientales pueden ser tan letales como los conflictos humanos. Entre los sobrevivientes, surgieron relatos de heroísmo y desesperación. Los marineros lucharon por mantener a flote sus naves, los oficiales intentaron preservar el orden en medio del caos y muchos soportaron hambre, frío y enfermedades. El choque cultural para las comunidades costeras irlandesas que encontraron a estos desesperados españoles fue significativo. Algunos fueron ayudados, mientras que otros enfrentaron sospechas o hostilidad, reflejando las complejas divisiones políticas y religiosas de la época. Los naufragios dejaron una huella duradera en el folclore y la historia local. Las consecuencias de la derrota de la Armada resonaron en toda Europa. En Inglaterra, las celebraciones estallaron al difundirse la noticia de la victoria, reforzando la autoridad de la reina Isabel y la causa protestante. Este triunfo avivó el orgullo nacional y fue inmortalizado en discursos, poemas y canciones. El evento fortaleció la determinación de los marineros y políticos ingleses para construir una armada poderosa que protegiera sus intereses y expandiera su influencia marítima. España enfrentó un periodo de introspección y recuperación. El sueño de Felipe II de recuperar Inglaterra y frenar el protestantismo se desvaneció, lo que llevó a cambios en su estrategia y políticas. Aunque España permaneció como una potencia dominante, la derrota expuso las limitaciones de sus sistemas militares y administrativos. La vastedad del imperio se convirtió en una carga, ya que los recursos estaban dispersos y los desafíos internos debilitaban la capacidad de respuesta ante múltiples frentes. La Armada española también aceleró cambios en la guerra naval. La era de las armadas masivas con barcos lentos y fuertemente armados dio paso a flotas compuestas por embarcaciones más rápidas y versátiles. Los comandantes navales priorizaron la velocidad, maniobrabilidad y artillería sobre la fuerza bruta. Estas innovaciones sentaron las bases de las tácticas navales modernas y fueron adoptadas por potencias emergentes, especialmente Inglaterra, que se transformó en una fuerza marítima dominante en los siglos siguientes. Diplomáticamente, la derrota de la Armada modificó alianzas y alentó a otros estados europeos a desafiar la supremacía española. La revuelta holandesa ganó impulso, con el apoyo encubierto de Inglaterra, mientras Francia navegaba su propia posición compleja entre facciones religiosas y ambiciones imperiales. El equilibrio de poder en Europa se volvió más fluido, preparando el terreno para futuros conflictos y el ascenso de nuevos imperios. En el ámbito religioso, la Armada fue parte de la lucha más amplia entre católicos y protestantes que definió el siglo XVI. Su fracaso fue un golpe para los esfuerzos de la Contrarreforma y una victoria para la resistencia protestante. La identidad protestante de Inglaterra se consolidó, moldeando sus políticas internas y relaciones externas, influyendo en siglos de desarrollo político y religioso. El legado cultural de la Armada española es rico y duradero. Su historia se narra como una clásica batalla entre David y Goliat, donde una fuerza más pequeña y decidida superó a un imperio aparentemente invencible. La Armada ha inspirado numerosas representaciones artísticas, desde pinturas hasta literatura y cine, capturando el drama, la tragedia y el heroísmo del evento. Sirve como símbolo de identidad nacional, resistencia y los cambios profundos en la historia. Al examinar la Armada, los historiadores también reflexionan sobre liderazgo y toma de decisiones. La dependencia de Felipe II en métodos tradicionales chocó con la necesidad de innovación y flexibilidad. Los comandantes ingleses demostraron adaptabilidad y valentía, aprovechando las debilidades y empleando tácticas poco convencionales. Estas lecciones resuenan hoy en estudios de liderazgo en múltiples disciplinas. El impacto de la Armada española trasciende Europa. Influyó en la exploración y colonización global. El éxito naval inglés abrió caminos hacia el Nuevo Mundo, Asia y África, donde estableció colonias y redes comerciales que moldearon el mundo moderno. El declive español permitió que otras potencias disputaran los mares, dando lugar a una era de competencia y construcción de imperios que definió el periodo moderno temprano. El elemento humano de la historia de la Armada es fascinante. Las vidas de marineros, soldados y comandantes reflejan las duras realidades de la guerra y la navegación en el siglo XVI.
Su coraje, sufrimientos y destinos nos recuerdan los costos personales detrás de las grandes narrativas históricas. Estas historias aportan profundidad y matices a nuestra comprensión del evento. Las consideraciones ambientales siguen siendo un aspecto importante de la historia de la Armada. Las tormentas que devastaron la flota demuestran el poder de la naturaleza en los asuntos humanos. El conocimiento de los navegantes sobre patrones climáticos, mareas y geografía fue crucial, pero limitado por la tecnología de la época. Esta interacción entre ambición humana y fuerzas naturales sigue siendo relevante en discusiones sobre exploración, conflicto y supervivencia. El cambio tecnológico fue causa y consecuencia de la campaña de la Armada. El desarrollo de artillería más efectiva, técnicas de construcción naval e instrumentos de navegación fue esencial para el poder marítimo. La Armada puso en evidencia la necesidad de innovación continua para mantener la superioridad militar, un principio que se repite a lo largo de la historia militar. Económicamente, la Armada representó una inversión gigantesca con altos riesgos. España comprometió enormes recursos, reflejando su riqueza y alcance imperial, pero también exponiendo sus vulnerabilidades. La derrota afectó las finanzas y el comercio, mientras la victoria inglesa estimuló el crecimiento económico y la empresa marítima. El legado de la Armada española es complejo, marcado por tragedia y triunfo, fracaso e inspiración. Simboliza un momento crucial cuando la historia cambió, afectando naciones, culturas y el equilibrio global de poder. Sus lecciones sobre liderazgo, tecnología, ambiente y resistencia humana siguen vigentes, al recordar la Armada española. Honramos la naturaleza multifacética de la historia, sus grandes estrategias y relatos personales, sus planes previsibles y giros inesperados. El viaje de la Armada a través de los mares es un testamento del espíritu humano, la búsqueda de poder y la impredecible danza entre ambición y destino. Este encuentro histórico nos recuerda que ningún imperio es invencible, ningún plan infalible, y que los mares, siempre impredecibles, tienen el poder de moldear destinos. La historia de la Armada española no es solo de barcos y batallas, sino de la persistente voluntad humana por trazar su rumbo en el vasto océano de la historia.